Hola, ¿cómo han estado? Mi nombre es Dano y hoy aprenderemos una nueva palabra en náhuatl desde el estado de Guerrero. Un placer estar con ustedes, sean bienvenidos. Esto es Mexicame, Amon Cauxe. Qué alegría volver a estar con ustedes. El día de hoy estamos finalizando el mes de octubre y bueno, están comenzando los preparativos para la celebridad, al menos aquí en México, del Día de los Muertos. Una fecha muy importante, quiero entender, para nuestra cultura mexicana como tal, ya que celebramos pues que volver a estar reunidos con nuestros seres queridos que ya nos han pues dejado en este plano terrenal, en esta vida. Pues el día de hoy vamos a hablar precisamente de esto y en particular, como siempre lo hacemos, enfocándonos desde una palabra para que también ustedes vayan ampliando su vocabulario del idioma náhuatl. Y en el caso de hoy, pues obviamente va a ser la palabra muerto o muerte. Hay que diferirlo aquí porque es algo que se puede tomar en dos sentidos, ¿no? Muerto como difunto y muerte pues como una etapa de la vida, ¿no? Entonces, eh, en esta parte vamos dejando o vamos aclarando esta cuestión. Obviamente se los voy a traducir muerte como etapa de la vida, del ciclo de la vida. En nuestro idioma podría, o más bien se dice como miquiscle. Miquiscle es muerte como parte de la etapa de la vida, entonces entiéndase de esa manera, ¿no? Eh, Obviamente esto deriva de nuestra cosmovisión, ya que en nuestra cultura náhuatl, el señor de los muertos, que sería Mictlantecujli, y obviamente Mictlantecíhuatl, ¿no? En este caso la dualidad siempre ha estado presente en nuestra cultura, pero precisamente de ahí deriva, ya que ellos son habitantes o son los dueños del Mictlán, del lugar de los muertos, ¿no? Y de la palabra Mictlán como tal, pues viene, como les decía hace rato, Miquistli, que es pues muerte como etapa de la vida, ¿no? Como etapa del ciclo de la vida. Entonces, pues ya entendiendo esto, ahora sí prosigamos ya con la palabra en el contexto de muerto o difunto. Una vez entendido esto, entonces vamos a hablar así a grandes rasgos de lo que es el Día de Muertos que se celebra aquí en México, o el que sería Micailfix o Micailhuitl, ya depende la variación de los pueblos, como vuelvo a decir siempre, ¿no? Por ejemplo, se dice Micailfix, este, pues estamos hablando de la celebración como tal, ¿no? Del Día de los Muertos, vaya. Y para esto vamos a usar o vamos a recapitular palabras que hemos aprendido en este canal a lo largo del tiempo que llevamos. El recuerdo de nuestros seres queridos puede ser de tanto de Sihuame como Clacasme, puede ser también, pues no sé, de nuestros Itzcuintli, de nuestros perritos, de nuestras mascotas en general, ¿no? También de nuestros Igniguan, nuestros hermanos. Igniguan, recordemos que se usa como hermanos de sangre y como comunidad, ¿no? Como hermandad, ¿no? Entonces, decir de nuestros Igniguan, pues estamos hablando de todos los difuntos en general, también lo podemos utilizar de esa manera. En la ofrenda se ofrece la comida, que si bien recuerdan, pues se diría Tlacuasli, ¿no? Desde el 1 al 3 de noviembre. Y recapitulando, sería Centec, Ome y ahí de noviembre, ¿no? Ajá. Sería 1, 2, 3 en náhuatl. Son los días en los que celebramos pues el regreso de nuestros difuntos a nuestros hogares, a convivir una vez más con nosotros. Obviamente esto data o parte de la cosmovisión de nuestra cultura, en donde decimos que existe el Mictlán. De hecho, de ahí deriva lo que es la palabra muerte, Miquel. De ahí deriva, ¿no? Del Mictlán, del lugar de los muertos.
muertos como tal, podríamos decir lo que se diría Mixquetl o Miquime, ¿no? En el caso plural. Pasando un poquito, quedamos que Mixquetl es muerto, Miquime es muertos en plural, Miquicia es como morirán, o morirían, mejor dicho, y Misquia es como morirán o murieron. Recapitulemos. Mezcaíhuitl, Día de los Muertos, recordamos Sihuame, Tlacasme, Ixnihuan, Iscuintlin. Estos los recordamos el día Centex, Ome y Banyeye de noviembre. Y es una fecha que es importante pues recordar, así que aludando al video anterior, Macatic Cabacan, Mezcailfitl. No olvidemos a todos los que ya no están con nosotros, a todos nuestros difuntos, ¿no? Ese es el mensaje del día de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video más la próxima semana, si todo marcha bien para entonces. Esto fue Mexicame, Xclaun Casoxe.